antes de ello, saludo con gusto esta mañana a Alfonso Durazo Montaño, que está en la línea telefónica para conversar en estos minutos con este programa. Alfonso, buenos días y bienvenido. Un gusto saludarte, mi queridísima Carmen. A Pues, tus órdenes. ¿cómo te sientes con este triunfo arrollador de Morena y de lo que estás formando parte? Bueno, pues es extraordinario, pero al mismo tiempo quiero decirte, Carmen, totalmente previsible. Cuando tú trabajas políticamente a ras de suelo, como lo ha venido haciendo Andrés Manuel por años, como lo hicimos en Sonora o lo hemos hecho estos 3 últimos años, es inmediatamente perceptible el ánimo, la disposición, el entusiasmo, el compromiso de la gente. Fue realmente una cosa espectacular, eventos multitudinarios a nivel de candidatos a diputados federales que cuando concluían la gente permanecía ahí en un ánimo de fiesta. Pues todo eso son síntomas que te permiten leer, anticipar los resultados, y en ese sentido era previsible que Morena se convertiría con mucho en la primera fuerza política del Estado. Y no solo eso, Carmen, también lo anticipamos que el PRI y el PAN quedarían en sus escombros en el estado de Sonora, cuando menos. Morena va a gobernar el 86% de la población del estado y el PRI y el PAN se reparten el 14% restante. Ganamos todo el Congreso, 20 de 21, y esa que ganó, entre comillas, el PRI, es en la zona serrana, la alta sierra de Sonora, pues donde se cometieron todo tipo de tropelías y estamos, por supuesto, litigaremos ese supuesto triunfo del PRI. Obviamente el Senado 2-1 contra nuestro más cercano competidor, todas las diputaciones federales, en fin, ese es el panorama y obviamente pues con la responsabilidad que conlleva el hecho de que la ciudadanía nos haya entregado prácticamente la conducción política del Estado. Sí, adelanto que parte del reto, del compromiso, de la indicación de la ciudadanía, es que acabemos con los cacicazgos políticos que tienen postrado a Sonora desde 1991, de hace muchísimos años, y creo que esta fuerza nos permitirá cumplir con ese mandato de reconfigurar y liberar, abrir, dejar oportunidades de participación política absolutamente a todas, a todos. Pues así las cosas, Carmen. Alfonso Durazo, te quedaste en el tema Sonora porque ahí, desde luego, pues está parte fundamental de lo que has hecho. Ahora te pregunto del país. Estamos hablando de que en Sonora, bueno, igualmente arrasaron en los resultados electorales. Ahora viene, bueno, que terminen de ajustarse los conteos, no ajustarse, de terminarse los conteos y los procesos legales correspondientes y las impugnaciones que pueda haber en algunas partes de la República, etcétera. De eso daremos cuenta. Pero déjame detener aquí, Alfonso Durazo, porque, bueno, me hablaste de Sonora y entiendo por qué lo haces, porque estuviste involucrado directamente en la contienda por el Senado, pero ahora estamos preguntándonos, ¿Durazo estará en el Senado o vas a ser el próximo secretario de Seguridad Pública de México? Estaré en el Senado hasta el 30 de noviembre. Está muy claro para la ciudadanía, así fue, nunca se les ocultó, siempre se dijo que estaría ese tiempo en el Senado y que a partir del 1 de diciembre, fecha en la que me encargaría de la encomienda de Andrés Manuel, el tema de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública de próxima creación, entraría al relevo mi suplente, que es Arturo Burs Griffith. Alfonso Durazo, serás entonces el próximo secretario de Seguridad Pública, misma secretaría que se va a reinventar. Se va a proponer su creación. Esta secretaría existió, se creó el año 2001, se desapareció por iniciativa del presidente Peña. Yo fui diputado en esa
legislatura. Obviamente voté en contra de su desaparición por una razón muy elemental, porque tenemos que dar oportunidad a las instituciones de que maduren para que sean óptimamente eficaces, y eso obviamente requiere tiempo. Si revisamos, por ejemplo, la estructura administrativa de Estados Unidos, pues vemos que las instituciones no están desapareciendo y apareciendo al impulso o al gusto de un presidente, ya no digamos en países como Francia. Precisamente la eficacia de esas instituciones radica en su solidez, en que han madurado, se les ha dado el tiempo suficiente para madurar. Creo que fue un gravísimo error haber llevado todas las atribuciones de seguridad a la Secretaría de Gobernación, en primer lugar porque hicieron un monstruo ingobernable, en segundo lugar porque existe el riesgo de que, teniendo a la mano las atribuciones de seguridad, las uses con propósitos políticos, como sucedió, por ejemplo, con la inteligencia del país. Se hizo un uso faccioso a grado tal que el CISEN es hoy un órgano totalmente deslegitimado y que en consecuencia tendrá que desaparecer para dar lugar a una nueva institución desligada de esas prácticas y de esos vicios que pusieron la inteligencia del país nacional al servicio de intereses políticos personales, de grupo o de partido. Desaparecer al CISEN, pero evidentemente lo acabas de decir, no se puede no tener inteligencia del Estado. No, ese es un absurdo. El Estado mexicano requiere de inteligencia. Una cosa es Pegasus. No. Digamos, para sintetizar en lo que estás diciendo, ¿no? Desaparecer el CISEN y otra cosa es desaparecer la inteligencia. No, desaparece el CISEN como institución responsable de proveer de inteligencia al Estado mexicano. Tendremos que crear la institución que vendrá al relevo con nueva filosofía, nuevas prácticas, nueva doctrina, incluso un nuevo marco jurídico, obviamente más riguroso, que sancione desviaciones en el uso de los recursos del Estado en materia de seguridad. Parte de la crisis de inseguridad que vivimos en México tiene que ver con este uso perverso de las instituciones. Ayer te platicaba Célida, y yo te lo puedo confirmar hoy, lo que vivimos en Sonora. La policía es un actor más, la fiscalía supuestamente independiente es un actor más del proceso electoral, mientras la delincuencia o los delincuentes actúan a sus anchas. Entonces, eso no puede seguir sucediendo en un estado de emergencia nacional como el que vivimos en general, pero específicamente en materia de seguridad. No es posible que un solo quinto se desvíe del cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano, de brindar seguridad a la ciudadanía. Yo hablo del Estado, no hablo del gobierno. Es una responsabilidad del Estado mexicano, y más en una etapa de emergencia. Y cuando hablo del Estado, hablo de la necesidad de comprometer en el cumplimiento de esa responsabilidad a los 3 niveles de gobierno y, por supuesto, a los 3 poderes, porque solo así seremos capaces de cumplir el compromiso, la demanda fundamental de la ciudadanía. Es primero, corrupción, pero la corrupción está íntimamente asociada a la inseguridad, porque la corrupción genera la impunidad. En un país como México, que tenemos el 99% de impunidad, lo que significa que de cada delito, o de cada 100 delitos cometidos, solamente uno termina en sentencia absolutoria o condenatoria, significa que un criminal tiene 99% de posibilidades de salir ileso de su acto criminal. Pues
Consecuentemente, eso se traduce en inseguridad. Y si tú le agregas el abandono, la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes, pues se te convierte en un problema inmanejable. Tenemos que entrarle a este problema con un sentido de Estado y siendo muy, muy rigurosos en el uso de los recursos. Ni una desviación más a actividades que no tengan que ver con el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en materia de seguridad. Alfonso Durazo, evidentemente uno de los grandes temas, por supuesto, es el tema de la seguridad, todos lo sabemos. México ha vivido una larga pesadilla de ya demasiados años, de ya demasiados muertos, de una pila de decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas. Es una cosa inmensa, como sabemos. Y bueno, pues ahí lo único que hemos podido ver es que se ha ido acumulando la cifra, se ha ido incrementando el asunto y no se ha logrado trastocar la misma espiral. ¿Qué definiciones tienen y qué tienes tú como propuesta para enfrentar el problema de la seguridad en México? Empezando por el tema de qué va a pasar con los militares, qué va a suceder con la irrupción de una nueva Secretaría de Seguridad Pública y qué va a suceder con la presencia de militares en las calles y este fenómeno de la guerra contra el narco, como se le ha llamado, que militarizó la tarea de la seguridad pública. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primeramente, Carmen, creo que tenemos que ver el problema de la seguridad con una visión integral. Tenemos que asumir de entrada que la estrategia seguida hasta hoy no ha funcionado. Y es una estrategia basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar. Eso no ha funcionado. No somos ingenuos, Carmen. No significa que no se vaya a utilizar la fuerza del Estado. Lo haremos, pero lo haremos obviamente en un marco de legalidad y de principios democráticos, lo que significa no utilizar la fuerza para reprimir. Obviamente no significa que no se utilizará la fuerza legítima del Estado. Por supuesto, Carmen, tenemos que comenzar por combatir la corrupción. Con estos niveles de corrupción que tenemos en el país, no podemos aspirar a tener una policía limpia. La policía no puede ser un oasis de honestidad y eficacia en este desorden generalizado en el que se encuentra el país y con estos niveles de corrupción que registran organismos mundiales, no Morena, el Banco Mundial, OCDE, etcétera, ubican a México en el lugar 134 de corrupción. Entonces, si no combatimos la corrupción en el gobierno, no podemos tener órganos de seguridad limpios que estén auténticamente al servicio de la ciudadanía. Te diría algo más realmente grave, Carmen, que no hay en el país y muy posiblemente en el mundo crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial. Y al mismo tiempo no hay protección policial al crimen organizado que no avance de la protección de un alto funcionario o de un alto político. Entonces, tenemos que cortar ese círculo, cancelar de tajo la corrupción en el gobierno, hacerlo en los mismos términos en los cuerpos de seguridad, en la policía, y de esa manera incidir en los altísimos niveles de impunidad, que es lo que a su vez pues forma el círculo vicioso, porque está la impunidad a partir de la corrupción, consecuentemente hay una incidencia en la inseguridad, porque puedes cometer cualquier clase de delitos con la certeza de que no corres absolutamente ningún riesgo. Eso es lo que está sucediendo actualmente en el país. No me voy a detener más en el tema, pero tenemos que entrarle, Carmen, al problema de la capacitación y de la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Es imprescindible, iniciaremos con un programa emergente de capacitación y profesionalización que amplíe la formación de cuadros que son los que vendrán precisamente al relevo de los militares en las calles. Hay zonas del país en donde la única presencia del Estado son las Fuerzas
armadas, es el ejército o la marina. Consecuentemente sería una irresponsabilidad retirarlos de estas regiones cuando es la única garantía que tienen del Estado mexicano para medio proteger a la población. Entonces será un regreso paulatino del ejército a los cuarteles en forma proporcional a la formación, a la capacitación y profesionalización de los cuadros que deberán entrar a su relevo. Tendrá la mayor prioridad. El 2006, si mal no recuerdo, el presupuesto de seguridad era de alrededor de 6,000 millones de pesos, se ha incrementado hasta 60,000 millones de pesos, y al mismo tiempo el crecimiento exponencial del presupuesto en seguridad ha crecido exponencialmente la inseguridad. Algo nos dice esto, Carmen, que estamos gastando mal el recurso. Consecuentemente, otra de las prioridades es redefinir prioridades presupuestales para destinar el gasto de una manera más eficaz, pero sobre todo generar ahorros que nos permitan financiar las condiciones, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la policía. No puede ser, Carmen, imagínate qué moral puede tener la Policía Federal cuando los sacan de los hoteles porque tienen 2 o 3 años sin pagarles el hospedaje. ¿Qué moral puede tener ese cuerpo de seguridad cuando tiene años viviendo en una pista de aterrizaje por allá en el estado de Guerrero, una de las zonas más demandantes de su servicio? Consecuentemente, Carmen, también tenemos que apoyar, así como vamos a ser sumamente demandantes con los cuerpos de seguridad, específicamente hablo de la policía, seremos también muy solidarios, muy solidarios. Van a tener una condición socioeconómica como no la han tenido en su vida, va a ser una prioridad. Prestación, sueldos, primeramente, prestaciones, condiciones de jubilación, seguro médico, seguros de vida, con los riesgos que implica hoy ser policía. No tener un seguro de vida adecuado, pues es una franca injusticia. En fin, por ahí va el asunto. El tema de los militares, sé que te tienes que ir, Alfonso Durazo, sí. pero déjame detener aquí en esta parte. ¿Cómo hacer para regresar a los militares, a los cuarteles, recomponer el tema cuando tenemos una ley de seguridad interior, que sabemos lo que significa y sabemos lo que fue aprobado? Bueno, a ver, en primer lugar, la ley de seguridad interior está ahorita en la Suprema Corte de Justicia y hay que esperar cuál es su destino. Aunque está vigente ahorita, ¿estás de acuerdo? Hasta que la Corte no resuelva, está vigente. Fue promulgada. Sí. No, sí, es cierto. No, por supuesto, es promulgada y está todavía vigente. Un proceso pendiente. Pero el tema, Carmen, es que con independencia, la existencia de esa ley no te obliga a que los militares estén en la calle. Nosotros no vamos a utilizar la fuerza pública para reprimir. No, seremos sumamente respetuosos de los derechos humanos, con ley de seguridad interior o sin ley de seguridad interior. Nosotros compartimos una buena parte de las observaciones generalizadas que han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil, particularmente una institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó un recurso y compartimos en general todas esas observaciones que abren la posibilidad de violaciones a los derechos humanos. Nosotros, obviamente, estamos en contra de eso. Revisaremos cuidadosamente el tema, pero será un objetivo prioritario garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las fuerzas, absolutamente en todas las fuerzas, tanto en la Marina como en la Policía y, por supuesto, el Ejército.
conflicto, donde haya uso de la fuerza legítima del Estado, habrá obviamente observación a los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te iba a decir una cosa, Alfonso. ¿Estarás de acuerdo, Alfonso Durazo, en que no habíamos visto tal cantidad de posturas en contra de una ley como las que tuvo la Ley de Seguridad Interior? Vimos al Alto Comisionado de Naciones Unidas, al Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, a los organismos de México, en fin, un conjunto de voces, todas ellas diciéndole, no lo hagas, México. Y lo hizo el gobierno, lo hizo el Congreso, lo hizo el gobierno y aprobaron esa Ley de Seguridad Interior. Ciertamente está en la Suprema Corte de Justicia, que ya se tardó en decirnos qué pasa con esa ley, pero es importante saber qué piensa el equipo de Andrés Manuel López Obrador, el propio López Obrador, tú mismo, sobre la existencia de esa ley. Me dirás que la Corte resolverá y bueno, ya lo veremos en todo caso en su momento, pero sí es importante saber si ustedes están de acuerdo o no con lo que se planteó en una ley como la Ley de Seguridad Interior. Te contesto, bueno, ya adelantaste parte de mi respuesta. Es obvio que tenemos que esperar, Carmen, a que resuelva la Suprema Corte de Justicia, porque si lo hace con sensibilidad y en un marco de legalidad, parece obvio que tendría que atender una buena parte de estas observaciones que, como bien señalas, fueron generalizadas tanto a nivel nacional como internacional. Esperaremos a que concluya el proceso, pero te adelanto, te reitero que coincidimos con una buena parte de esas observaciones que se le han hecho. Y en todo caso, Andrés Manuel ha expresado que no haremos uso y no ejerceremos los recursos, las potestades que esa ley pone en manos del presidente de la República. Si eso no se corrige en la Suprema Corte de Justicia, ya estaremos en su momento expresando nuestra posición al respecto. Compromiso total con el respeto a los derechos humanos, con ley o sin ley. Ejercicio de la fuerza del Estado en un marco de legalidad y de principios democráticos. Absolutamente, Carmen. Y agrego también como muestra que casos emblemáticos como los de los desaparecidos en Ayotzinapa tendrán solución. Conoceremos la verdad. ¿Viste lo que pasó, Alfonso Durazo, ayer de un juez que suspende la Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa, esto que resolvió un tribunal de Tamaulipas, y ayer un unitario decidió suspender por tiempo indefinido la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa? ¿Tuviste, bueno, acaba de ocurrir apenas hace algunas horas, ¿tuviste tiempo de ver eso? Sí, estoy enterado de la decisión. Bueno, no creo que el tema concluya ahí. Es una posición coincidente con la del gobierno de la República, particularmente con la Procuraduría General de la República, pero nuestro compromiso es crear una comisión de la verdad que nos lleve al conocimiento de lo que realmente sucedió, qué debemos creer de lo que se ha investigado, qué no debemos creer, quiénes son los responsables y concluir, obviamente, con el castigo consecuente. El tema probablemente llegue a la Suprema Corte de Justicia también, pero bueno, es un tema esencial, es un tema fundamental, icónico y todo lo que significa Ayotzinapa. Pues muchos asuntos a la mesa, Alfonso Durazo, sigamos hablando si me lo permites. Por lo pronto, gracias por tomar esta llamada. Con mucho gusto, Carmen. Gracias.